como gratuito. Solo esta materia. No sé, me gusta, ¿no? Me empezó a gustar el elemento. Por favor, ponemos silencio y atendamos. Primero, comentarles que el tema de compresión va a entrar en el primer parcial. Estas 4 clases que vienen, vamos a tratar solamente el tema de compresión. Es decir, esta semana, la próxima. La siguiente semana no vamos a pasar clases. Yo estoy viajando el día lunes a Paraguay y estoy volviendo el día sábado. ¿No? Entonces estoy yendo a un congreso, voy a dar una charla y también voy a dar un curso en el marco de las terceras jornadas paraguayas de ingeniería estructural. Así que toda esta semana voy a estar fuera, no vamos a poder pasar clases. Y a mi vuelta, que va a ser seguramente la primera semana de octubre, bueno, vamos a ver un calendario, pero a mi entonces todavía su máxima atención. Ejemplo de miembros en compresión. ¿Recuerdan que vimos esta torre cuando hablamos de tracción? Y les comentaba de que hay una pata que está... Les voy a pedir por favor que atendamos, ¿sí? Después arreglan sus diferencias. Bueno, ¿recuerdan esta torre que les decía que hay una pata que está en tracción por tema del viento y hay otra pata que está en compresión? Bueno, en este caso nos centramos en la pata que está en compresión, que es esta de aquí. Casi 33 toneladas de compresión. Mucho, poco, bueno, dependerá del elemento estructural, ¿no? Pero es un elemento que está en compresión. La tracción no es tan crítica como la compresión. La compresión entre estas 3 patas, porque nadie va a ser tonto de hacer esta pata de una sección más chiquita y al decir, esta va a estar en compresión, hacer una sección más grande. Vamos a poner la misma sección para las 3, ¿no es cierto? ¿Quién va a controlar? Compresión. Con seguridad que va a ser compresión que va a controlar, ¿sí? O sea, si cumple para compresión, ya lo dan por hecho que cumple para tracción, ¿ok? Pero igual siempre hay que verificar, pero compresión es el que controla, siempre. ¿Okay? Bueno, no sé si lo explico, pero ¿por qué es que compresión es más importante que tracción? Porque la compresión implica un fenómeno que se llama pandeo. Y el pandeo lo que hace es... generalmente, y está bien la pregunta, si bien lo vamos a entender en el desarrollo del curso, pero bueno, me voy adelantando un poco. Generalmente la tracción se diseña, salvo el tema de las conexiones, a la fluencia. En cambio, la compresión se diseña básicamente a un esfuerzo que le vamos a denominar Fn, que es menor a la fluencia. Yo pensé que eran iguales, trabajaban con la misma fluencia tanto para tracción como para compresión. Está bien, pero siempre y cuando hablemos de elementitos cortos. Y vamos a aprovechar eso, que me parece muy interesante lo que dice su compañero, para hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar no lo teníamos hablado, ¿no? Creo que no. Bueno, yo me traje esta varilla, que me acuerdo que no me acuerdo si fue el anterior semestre, tratamos de hacer un experimento, no salió tan mal. Pero bueno, como el primero que pueden ver, está un poco cóncava, ¿no? O tiene un pequeño chanfle, como diría el albañil, ¿no es cierto? Bueno, eso se llaman imperfecciones y en realidad todas las estructuras tienen. Y es por eso que en ISC hay un método que se llama el método de análisis directo que toma en cuenta esas imperfecciones. Pero bueno, más allá, aquí sí claramente es una imperfección un poco grosera, pero si yo a esta varilla le aplico una fuerza de compresión, que voy a tratar de aplicarlo con las palmas de mi mano, entonces lo que vamos a ver es expandido, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente, fíjense el tamaño de la varilla. La verdad me olvidé salir muy rápido, me olvidé traer el flexómetro, pero bueno, le voy a pedir a usted, que fue el que preguntó, que corte de aquí, córtelo, ¿sí? No, así no lo va a poder cortar nunca, tiene que apoyar en unas... Póngase cómodo y córtelo. ¿Dónde estaba la marca? Ingeniero, ¿y por qué dijo que iba a llevar el que tracciona una pata más pequeña y la que comprime una? ¿Ya? Muy bien, perfecto. Ahora, fíjense, voy a tratar, hasta me olvidé de traer una lija, pero vamos a tratar de... Ya.
Entonces, le voy a aplicar una fuerza. Y bueno, de ya tengo que hacer un poquito más de fuerza, ¿ok? Pero a ver, creo que usted también es uno de los más fuertes del curso. Trate de hacer lo mismo con esto. Aplíquele una fuerza de compresión. Dale la mano. O aplíquele entonces encima de ahí. No lo hace mal. no va a Ya. pandear. Ahora, excelente. Esto es una columna corta. Yo a mis hijos les digo así, no son mis hijos, pero yo les digo, siempre les hablo así, ¿no? Esto es corto, salado. Bueno, es una columna corta. Básicamente, para hacer fallar este elemento, yo tengo que hacerle que llegue a su fluencia. Bueno, obviamente esto es un elemento de madera, pero vamos a suponer que es un elemento metálico. Tiene que llegar a su fluencia. Cuando yo alcance el esfuerzo de fluencia, que el esfuerzo de fluencia aquí sería igual a una fuerza que le vamos a llamar PI sobre el área gruesa. Yo puedo calcular el área de la sección, que está ahí con azulito, ¿no es cierto? Yo conozco esa fuerza, calculo esa fuerza, de acuerdo, bueno, primero, si lo hago experimentalmente, le voy aplicando una fuerza con una prensa hasta que falle por fluencia. Esa sería mi PI y puedo encontrar así el FI, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero por fluencia, no por rotura, hay que tener cuidado. Pero en este caso, ese esfuerzo va a ser mucho más grande que el esfuerzo para este de aquí. Este de aquí, como han visto ustedes, es muy fácil de hacerlo pandear, ¿no es cierto? O sea que el pandeo está muy relacionado con la longitud. Por eso te decía, si la columna es corta, este FN puede aproximarse en alguna situación y dependiendo de todo, podría aproximarse al FI, siempre y cuando sea cortita, como en este caso, ¿no es cierto? Pero esta es una columna, digamos, esbelta, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro experimento más. ¿De aquí puedes cortarlo? No, ahora vamos a pedir a otro joven, aquí a Álvaro. De más o menos, ahí está. Ahora es mi paisano. Si cumple la compresión, entonces igual con la tracción. Sí, claro. Entonces, ahí Álvaro, que creo que también es un hombre que tiene nomás fuerza. A ver, trátelo, hacerlo pandear. Igual cuesta, ¿no? Cuesta. Pero se podría tal vez, pero yo entiendo, puede ser que al final lo termine rompiéndolo. Y este elemento seguramente ya me va a costar mucho más. Me va a costar mucho más y hacerlo pandear, ¿no? Ya es más fuerza que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es muy importante que ustedes lo entiendan. O sea, el pandeo está muy relacionado con la longitud. ¿Ok? Ahora, algo que es importante también. Miren, vamos a tratar de hacerlo pandear. Ya. Voy a pedir a dos de ustedes que vengan. Puede ser usted y usted. Que vengan y puede ser su dedo, que lo pongan ahí con fuerza para que no pandee, ¿ya? Con fuerza, muy bien. Entonces, fíjense, estoy aplicando fuerza, ahora ya no está pandeando ese lado. ¿Por qué? Porque he reducido la longitud de pandeo, ¿entienden? Esto es lo que eso que hemos puesto se llama acortamiento, ¿sí? Hemos reducido la longitud de pandeo. Esos conceptos que parecen pavaditas son cruciales en el diseño de compresión, son re importantes, ¿ok? Puede significar un 0 o un 100, si tienen claro ese tema, ¿ok? De todas maneras, recién estamos empezando, ¿sí? Así que vamos a seguir hablando más sobre el tema. Pero, pues, gracias a tu pregunta, hemos hablado de eso que me parece muy bueno. Yo iba a hablar en algún momento, por eso traje eso, pero nos adelantamos porque la pregunta era apropiada. Vamos a necesitar creo que está mejor. De todas maneras, yo también les voy a pasar estas presentaciones, pero hay cosas que no están en la presentación y sí es bueno tomar nota. Otro elemento que trabaja a compresión, en el caso de esta viga armada que se denomina joist, esto se denomina joist, esa es su terminología en inglés, ustedes pueden buscar. Trabaja como una viga y ante cargas de gravedad, ustedes saben que una viga ante carga, esto se va a flectar de esta forma, ¿no es cierto? Si ustedes como una viga simplemente apoyada aquí en sus extremos,
porque en realidad son elementos pensados para resistir cargas de gravedad solamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en una viga simplemente apoyada? La fibra de arriba, ¿qué pasa? Se comprime, la fibra de abajo se tracciona. Entonces, el cordón superior, como se ve aquí, el cordón superior está en compresión. ¿Ok? Está en compresión. Entonces, estamos viendo elementos estructurales que están sometidos a compresión. En este caso, es un elemento que sufre compresión por una carga distribuida, ¿no es cierto? Recuerden el mismo ejemplo que vimos en la anterior presentación. Para una carga lateral, ¿no?, que trata de desplazar esto en este sentido, este brace trabajaba a tracción, pero el otro brace, el otro instrumento, trabaja a compresión, ¿no? Está más o menos con 4.26, 4.3 toneladas de compresión, ¿no? Brace. ¿Quiénes están hablando ahí que se escucha hasta acá? Por favor, atiéndanse. Después en el examen es la cosa, ¿no? Bueno, les decía que este elemento está trabajando a compresión, ¿sí? Está trabajando a compresión. ¿Para qué se utilizan los braces? En los edificios, justamente para controlar este desplazamiento. Si ustedes quitan estos bracing que tenemos aquí, ante una carga lateral que puede ser el sismo, esto se va a desplazar mucho, ¿sí? Se va a deformar mucho la estructura, ¿sí? Pero utilizando arriostramientos vamos a controlar mejor el desplazamiento, ¿se entiende? Porque estos desplazamientos tienen límites, o sea, no se puede desplazar un valor muy grande, ¿sí? Porque puede hacer fallar no la estructura, seguramente la estructura no va a fallar, pero los elementos que está soportando la estructura, en este caso este es un pipe rack, aquí van tubos, ¿sí? Aquí van tubos, van tuberías, ¿sí? Entonces esos tubos, si se desplazan mucho, pueden absorber esfuerzos que no estaban diseñados, ¿no es cierto? Y pueden en su momento producir una fuga de un líquido o de un gas, ¿ok? Entonces los bracing se utilizan para eso, para controlar deformaciones. Ingeniero, sí, señor. Una pregunta. Yo leí en algunos libros que para hacer estructuras que no quiera hacer, o sea, que no querramos que sean sometidas a momentos vectores muy fuertes, toman la opción de articular y frente a esas cargas, si están articulando las conexiones ya dejan de ser rígidas, pueden tener desplazamientos y ahí sería donde se ocuparía eso. Y mi pregunta es en qué tipo de estructuras más se podrían dar esos casos, por ejemplo en hormigón armado, que podría utilizar ese, podría decir, artificio para evitar momentos vectores grandes. Bueno, primero que en estructura de hormigón armado es muy difícil. O sea, de ya todas las conexiones entre vigas y columnas son rígidas, ¿sí? Entonces van a transmitir momento, ¿sí? Primero, no conozco una conexión de elementos de hormigón armado, digamos viga-columna o viga-viga, que libere momento, no existe, ¿ya? Pero sí se podría hacer en columnas, pero depende mucho del armado de las barras longitudinales, ¿sí? Y algo muy importante es que nunca va a ser una articulación perfecta, o sea, siempre va a transmitir un momento, ¿sí? Y ahí ya entra a un campo un poquito muy subjetivo. ¿Cuánto vale ese momento? Bueno, está muy en función de esta rigidez, y para conocer esta rigidez, ¿sí?, tendrías que hacer ensayos, digamos, a escala real para estimar esa rigidez. Entonces ya te metes en un campo muy desconocido, ¿no? Igual en el tema de vigas, podrías hacer que una viga quede, como se dice, colgada simplemente con la armadura de la columna, pero es muy raro, es muy raro. El único caso donde podríamos asumir que sí hay una articulación son en las viguetas de hormigón armado, de hormigón pretensado, ¿no? Las viguetas se las diseña como si estuvieran simplemente articuladas, ¿ok?, en los extremos, pero son elementos secundarios, no son elementos primarios de la estructura, ¿ya?
En resumen, digamos que en hormigón armado es mucho más difícil poder asignar una rótula o una articulación a una estructura, ¿sí? Salvo que estés haciendo un diseño donde consideres el colapso progresivo y se formen rótulas plásticas, pero ese ya es otro tipo de diseño y ese es otro tipo de armadura que generalmente es para zonas de alta demanda sísmica, ¿ya? Pero así en la práctica no hay, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta estructura no hay, es posible. Pero en estructuras metálicas es mucho más simple y mucho más directo de asumir que una unión entre dos elementos es articulada, ¿ya? Ingeniero, y en los puentes cuando tiene el neopreno, creo. Claro, ese ya es otro tema, correcto, también es correcto. En los puentes, que son generalmente vigas de hormigón pretensado, sí, digamos, aquí viene el otro lado, este es la pila, ¿cierto? Entonces aquí sí hay un colchón de neopreno, ¿no es cierto? Y ahí sí se asume que son articuladas las vigas, ¿no? O sea, es que en realidad es articulado porque no está conectado, ¿no? Y en realidad no es tampoco como una articulación, sino es simplemente un apoyo de este tipo. ¿Ves? Porque incluso se mueve, entonces se desplaza un poquito. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta al respecto? Ingeniero, lo que preguntaba mi compañero en estructuras de hormigón armado, yo vi un documental de la estructura de Citibank Group que rigidizaban con esos perfiles Chevron, digamos, pero con soldaduras, digamos. ¿Cómo estaría articulado eso? Porque el ingeniero que lo había calculado no había preveído a esas, ¿cómo se llaman? Tornados y vientos a gran... pero a la última hora lo rigidizaban con estructuras metálicas. Ya, es una estructura de hormigón armado. Sí. Bueno, no he visto el documental, pero más o menos entiendo lo que estás hablando. Tenemos, digamos, un pórtico rígido que es parte del edificio, ¿no es cierto? Columna, viga de hormigón armado, ¿no? Entonces, nuevamente, uno de los mejores elementos para rigidizar una estructura ante cargas laterales, en este caso, y recuerden algo importante, los edificios altos, estamos hablando de 80 pisos para arriba, altos, en zonas sísmicas no están controladas por sismo, están controladas por viento. El viento lo controla. Y puede ser sorprendente, yo hace años atrás pensaba que el sismo iba a controlar, pero luego me puse a leer, a investigar, a estudiar y encontré muchos documentos que dicen eso, ¿no? Que es el viento que controla en edificios que son muy altos. Por eso en edificios muy altos se hace estudio de viento. Tanto aquí en nuestros edificios que están entre 20 y 30 pisos, nadie hace estudio de viento. Y lo más probable es que se utiliza la norma de diseño sísmico que tenemos esté controlada por sismo, no por viento. ¿Ya? Bueno, entonces lo que queremos controlar es este desplazamiento, porque este desplazamiento va a producir inseguridad en las personas que estén ahí arriba. No se va a caer el edificio, pero va a producir inseguridad, nadie va a querer estar ahí, nadie va a querer. Y les comento que hay casos en el mundo de edificios que han tenido ese tipo de problemas y están totalmente vacíos. Googleen un poquito. ¿Sí? Hay uno, por ejemplo, en Paraguay, hay otro también en Brasil, en Estados Unidos también hay uno. Son edificios muy bonitos, pero nadie quiere vivir porque se mueven mucho. Claro, no quieren confort, no se va a caer, pero la gente está asustada, no quiere estar ahí. ¿Okay? Entonces, una forma de poder rigidizar eso es utilizando braces. Entonces, lo que me imagino que han hecho, han puesto aquí seguramente una placa que han anclado a estos elementos, ¿sí? Y han puesto aquí sus diagonales, ¿no? Y obviamente aquí otra placa, o quizás aquí a la viga, no sé, habría que ver qué conviene, dependiendo también de las dimensiones, pero eso es lo que deben haber puesto. O en todo caso, si dices el chevron es de esta forma. Aquí pueden haber anclado y aquí se pone una cartela y de la cartela viene ahí y viene otro ahí. Ese es un chevron. Eso se llama chevron, de esa forma. Bueno, y esto viene cartela y aquí tiene placa, seguramente placa. Bueno, sí, ya son detalles, digamos, ¿no? Pero eso pueden haber hecho, ¿ya?
Pero siempre que utilizamos arrastramientos o brace es para reducir justamente las deformaciones, controlar la deformación de la estructura. Bien, sigamos entonces. Bueno, antes de saltar a esto, quiero hablar de lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Necesito algo de límite aquí. ¿Alguien se acuerda de la ecuación de Euler para el pandeo? Creo que era I cuadrado por E por I, ¿no? Bueno, Ya, sí, sobre- cuadrado por E por I. sobre la longitud efectiva, no me acuerdo si era el cuadrado. Al cuadrado, correcto. Está muy bien. Esa es una ecuación que el matemático Euler dedujo a partir del estudio justamente de una columna, ¿sí? Biarticulada, es decir, articulada en sus extremos, pero que está sometida a una carga axial, ¿no? Entonces fue el primero en estudiar el fenómeno del pandeo. En los distintos libros de resistencias de materiales está la demostración de cómo se llega a esta ecuación. Les recomiendo repasar. No es muy complicado, se llega a una ecuación diferencial que hay que resolverlo. Como todo en la vida que tiene que ver con ingeniería, siempre se llega a ecuaciones diferenciales. Entonces, esta carga justamente es la carga que predice en qué momento vamos a llegar al pandeo, ¿sí? Me da ese límite entre un elemento estable e inestable. Es decir, si yo aumento un delta a esa carga, va a pandear, ¿no? Va a romper por pandeo. O va a entrar en una inestabilidad, que es algo que no deseamos. Las inestabilidades son muy peligrosas. Tenemos que evitar en estructuras metálicas llegar a eso. Existen numerosos ejemplos que les recomiendo que los puedan ver en internet sobre estructuras que fallaron por pandeo, por inestabilidad. ¿Okay? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. Y aquí vamos a hacer un pequeño stop. De aquí en adelante vamos a usar mucho el manual de la ISC. El manual de la ISC es un libro así de grueso, ¿sí? Que es un manual donde hay tablas, hay mucha información muy útil para aquellos que se dedican a las estructuras metálicas, no solamente calculistas, sino también constructores. Eso lo tienen disponible en la carpeta Drive. Voy a abrir un cachito del manual, porque es un documento que lo vamos a utilizar. Bueno, este es el manual de la ISC. Si no me equivoco, creo que les mostré en la primera clase. Es un documento que para los que no son miembros creo que vale $500. Para los que son miembros de la ICC vale $300, si no me equivoco. Es bastante interesante. Pero bueno, les voy a mostrar el Instagram para que sigan a la página de la ICC. Bueno, entonces este manual está muy relacionado a la ICC. Si no me equivoco, el último manual de la ICC es la 16ª versión, que está directamente relacionado con el ISC 360-22. ¿Okay? El manual de la versión 15
está relacionado con el ISC 360 del año 2016. Y el que tengo aquí, si no me equivoco, tengo el manual de la quinceava, la que no tengo de la 16, así en PDF. Y este manual, el que yo les he proporcionado, es el de la 14ª versión, que está relacionada al ISC 360 del año 2010. Cambios importantes entre los distintos manuales realmente no hay. Lo que sí hay es un cambio, digamos, que en nuestro caso sí sería interesante, es que han aumentado más secciones, ¿sí? Luego, obviamente se han actualizado las tablas de diseño, porque tiene tablas de diseño, pero bueno, a mí no me interesa enseñarles a diseñar con tablas, me interesa enseñarles a diseñar a mano. Y en realidad lo que vamos a utilizar para este curso, el manual, es para obtener información de las secciones, ¿ya? No de todas. Como les dije, en este curso vamos a hacer un cambio con respecto a todos los cursos anteriores, es que en este curso vamos a estudiar un poco las secciones que las habíamos dejado relegadas. Tampoco es complicado, las secciones Build Up E, que son las secciones que vimos en Monterrey, ¿no es cierto? ¿Sí? Son secciones formadas por 3 planchas que están unidas con soldadura. ¿Cuál es la diferencia con las secciones que están aquí? Es que, bueno, su área, su inercia en el eje fuerte, su inercia en el eje Y, su constante de alabeo, su constante de torsión, todo eso lo tengo que calcular a mano. Entonces implica trabajo adicional, digamos, ¿no? ¿Sí? Implica trabajo adicional el calcular este tipo de elementos, porque necesito calcular a mano todas estas propiedades que van a entrar en el diseño a compresión y a flexión, ¿sí? Y hay otros parámetros más que no recuerdo, ¿ya? Pero vamos a empezar con las secciones W, y a lo que les quiero mostrar aquí es para que aprendan a utilizar el manual. El manual está dividido en partes. La primera parte les recomiendo que las lean. Por ejemplo, hay una parte donde habla de todos los perfiles W, M, S, H, P, luego habla de los angulares, luego habla... Esta información que está aquí es muy interesante, recomiendo que lo puedan leer, pero en este caso yo me voy a ir directo a las tablas. Entonces, si yo aquí sigo bajando, voy a llegar a unas tablas, y en estas tablas, ¿qué es lo que tengo? Empieza la tabla 1.1, que es la primera tabla, que son las secciones W, que a estas alturas ustedes tienen que saber que son las secciones I estándar, ¿no es cierto? Esas son las secciones W, shape W. Están aquí, recuerden que les había dicho que significa W, en este caso 44 por 290, ¿no? ¿Sí? O 44 por 230. Bueno, aquí están las tablas, las secciones listadas, y aquí tenemos su área, cuánto es su altura, cuánto es el espesor del alma, porque no tienen distintos espesores, el espesor del ala, ¿no? Este valor K, que es un valor que define justamente la curva del laminado, y a esta hoja le corresponde otra hoja, que es la siguiente, donde están estos mismos de aquí, pero ya están las propiedades de la sección, como inercia, módulos elásticos, etc. Entonces voy a scrollear, y esta tabla que ven aquí, fíjense que ya no aparece el nombre de la sección W, pero sí está su peso, porque la otra era W44 por 335. Entonces aquí está la inercia, el módulo elástico, el radio de giro, el módulo plástico, inercia y demás valores. ¿Ok? Entonces, es decir que cuando calculemos secciones W estándar, no tenemos que preocuparnos por calcular todo esto, tenemos que sacarlo del manual, ¿ok? Del manual. Algo que me gustaría mostrar un poquito es, vamos a volver atrás a la hoja anterior, voy a hacer un zoom aquí. Entonces aquí está definida las propiedades de la sección, o bueno, esta es una sección W, ¿no es cierto? ¿Sí? A esta parte de aquí, ustedes ya tienen que saber que a esta parte de aquí
Los mexicanos le dicen patines, no sé quiénes más le dirán patines en Latinoamérica, pero en inglés se dice flange y nosotros en el curso vamos a decir ala, ¿ok? Luego hay un patín o un ala superior e inferior, pero en estas secciones W son exactamente iguales los patines, ¿no? ¿Sí? O las alas. Y luego tenemos este elemento vertical que se llama web en inglés y en español decimos alma, ¿sí? Estas alas tienen un espesor, aquí está, que se denomina TF, ¿okay? ¿De dónde viene la T? Bueno, T viene de el inglés thickness, que significa grosor, espesor, ¿no es cierto? Thickness. Entonces, ¿y la F? ¿De dónde viene la F? De flange. O sea, todo tiene sentido, ¿ok? De flange. A este se le llama TW, el espesor del web, del alma, ¿ok? Aquí está esta dimensión K, que se mide básicamente desde la base hasta donde termina. Acá hay una parte curva, es hasta donde termina la parte curva, de ahí empieza la parte recta. Esta parte curva, ¿por qué existe? Por el molde del laminado, ¿okay? Y bueno, esta curva tiene dos componentes, una vertical y otra la horizontal, viene a ser K1. Fíjense los ejes, este es el eje X y el vertical es el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, D se llama todo esto, es el depth, es la altura. No utilizamos la palabra H aquí, sino la palabra D, que significa depth en inglés, ¿no? La altura, ¿ok? BF, depth, y bueno, esos son a lo que me refiero es que cuando ustedes vayan a utilizar las tablas, primero siempre se vayan a esta figura para entender un poco qué es, porque no solamente vamos a ver secciones W, vamos a ver secciones pike, angulares, dobles T's, y otro tipo de secciones, ¿no? Secciones C, entonces pueden revisar. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a agarrar una sección cualquiera, de preferencia vamos a irnos a una sección un poco más chicas, una W puede ser una W por vamos a agarrar una W18 por 50, ¿ok? Entonces vamos a agarrar una sección que se llama W18 por 50. Aquí, ¿qué significa el primer valor? Los 18. O sea, el nombre tiene un sentido, ¿no? Entonces, es bueno saberlo. O sea, yo sé que el segundo es el peso. No me acuerdo. porque yo falté harta clase. ¿Alguien? No. La altura. La altura, bueno. Claro. El primer valor, recuerden, en este caso, no es un nombre, o sea, es por eso entender un poquito para que no sean tan frío el nombre, ¿no es cierto? Entonces, el primer valor es la altura aproximada, o sea, no quiere decir que es 18 clavado, pero va a estar por ahí, ¿okay? En algunos casos va a coincidir, por ejemplo, fíjense en este caso en el W, 18 por 50, sí es clavado, es 18.0. Pero si yo hubiese elegido el W18 por 60, no es 18, es 18.2 y así, ¿ok? Pero esa es la idea, o sea, es un valor aproximado. Y el 50 quiere decir que cada pie, ¿sí? Cada pie, que es más o menos ahí, 30.42 centímetros, pesa 50 libras, ¿no es cierto? Más o menos, ¿cuánto es 50 libras? Unos 45, 24 por ahí kilos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces eso significa W18 por 50. En la fórmula de Euler, ¿qué entra? La inercia, ¿no? Es la única propiedad de la sección. Pi, una constante numérica, E es propiedad del material, ¿no es cierto? Y LC es la propiedad de ¿quién?
del miembro estructural, ¿no es cierto? Del elemento estructural, es la longitud. Entonces, me interesa la inercia. Vamos a sacar las dos inercias, la inercia en X y la inercia en Y. Veamos qué dice la tabla. ¿Cuánto vale su inercia en X y su inercia en Y? Ok, vamos a la siguiente. W 18 por 50. Aquí está. Bueno, es la primera, esta columna de aquí es las inercias. Su inercia en el eje X es 800. ¿800 qué? ¿Alguien me puede decir? Pulgadas a la cuarta. Correcto. Inch a la cuarta. 800. Ahora, yo les pregunto. A ver. Aquí mi amigo, el de polera verde. La inercia en I será mayor o menor a esos 800. ¿Qué crees? Es una pregunta, como ves, no es cuantitativa, porque no te estoy pidiendo el valor, ni yo lo sé, pero es una pregunta cualitativa, ¿no? De entender la cualidad, o de entender el tema. Menor, correcto. Está muy bien, muy bien. Porque es la inercia con respecto al eje D. Muy bien. Entonces, eso está aquí. Y fíjense que es bastante la diferencia, ¿no? 40.1, o sea, es altísima la diferencia. Bueno, 40.1 pulgadas a la cuarta. Ya, esos son los valores que nos interesan. Vamos a dar una revisadita que esté bien para no hacer cálculos muy humanos. A ver. Está bien esa diferencia, 800 y 40.1. Perfecto. Vamos a revisar esto aquí. Estas cositas sí las van a anotar porque esto no está en la presentación, ¿no? Esto es algo aparte, es como una preintroducción a lo que viene, para que no sea tan pesado entrar directo a la especificación. Acordándonos simplemente de resistencia material. Muy bien. Vamos a tener un caso A. Vamos a dar una longitud. Aquí al amigo que está justo. Deme una longitud en pies que usted considere que es grande. 12 pies. ¿Cuántos serían 12 pies? A ver. Más o menos. ¿Alguien? 4 metros, poco menos. ¿Cuánto? 3 metros 60 más o menos. Sí, por ahí más o menos. Ya. Entonces, ¿considera usted que 3 metros 60 es una columna larga? No, ¿cierto? Aumentémosle. ¿Está bien los 30 pies? 30. ¿Sí? 30. Coincidimos. Bien, entonces, nuestro caso A va a ser una columna de 30 pies. Que es más o menos 9 metros, ¿no? Sí. Bien. Vamos a tener un caso B. Vamos a escribir por case. Donde tengamos un L igual a, digamos, si tenemos aquí 30, pongámosle 20. O vamos a discretizar un poco más, vamos a poner 25. Vamos a poner aquí 20. $15. 10. 5 pies. ¿Ok?
5 kips. Muy bien, entonces vamos a calcular y vamos a hacernos una gráfica también aquí. Sí, una gráfica. Donde aquí voy a poner la longitud y aquí voy a poner la carga crítica. Entonces, les voy a pedir, y vamos a asumir que el material es un material A36. Si bien, como les había dicho, en perfiles W es más común ahora tener materiales de mayor resistencia, como un A992 grados 50, pero vamos a hacer con A36. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la carga crítica para el caso A. ¿Ok? Para el caso A vamos a calcular la carga crítica. Y les voy a pedir que lo hagan. No lo voy a hacer en la pizarra, después lo voy a hacer, pero les pido que ustedes lo hagan ahora. Que calculen la carga crítica para el caso A. Y vamos a ver qué dicen los demás, si es que todos sacan lo mismo o alguien saca diferente. Para las dos inercias. Bueno, buen punto. Simplemente quiero que me digan la carga crítica. Ah, Pero está bien, va por ahí también la cosa. Entonces ustedes tienen que tomar una decisión. ¿cuál es lo de elasticidad? 20. Puta, no me acuerdo. El 36 del A se relacionaba con el módulo de elasticidad. Se me olvidó. El Porque 36 es la fluencia. el KSI, no, el 36 KSI. KTC, KSI. Pero en este caso no nos interesa mucho todavía la fluencia, nos interesa el módulo de elasticidad, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de elasticidad? Independientemente del tipo de acero, el módulo de elasticidad para fines prácticos siempre es 29.000 KSI. ¿Ok? No se olviden, eso lo tienen que saber de memoria. Yo en el examen no les voy a dar ese número, ustedes tienen que saber. Para fines prácticos, en realidad en todos los libros de acero, excepto los que tengan que ver con cold former, se trabaja con 29.000. En cold former, si ustedes agarran un libro de acero, van a ver 29.500. Pero como está en una de las presentaciones que les di, donde están las propiedades del acero, para nosotros, en todo el curso y en su vida profesional es 29.000 KSI. ¿Okay? O 2.074 por 10 a la 6 kilogramos por metro cuadrado. Inches. 30 por 2. 88.560 libras. En kilos sería. Está bien en libras, está bien. En libras. Entonces, para el caso A, la carga crítica, ¿cuánto ha sacado? 88.560 aproximadamente. 88.556 560. kip. Que es una letra un poco más grande que están sufriendo atrás. Aquí un compañero ha sacado esta carga crítica, 88.000. Yo voy a ponerlo en kip. No se olviden que un kip Libra. 1000 libras
fuerza. ¿Sacan lo mismo? Yo esta vez no traje mi calculadora. Eh, 30 por 12 se convierte. Tengan cuidado con Ahí las pone unidades. 30, ¿no? 30 por 12 son pulgadas, digamos. Hay 12 pulgadas en un pie. Tengan mucho cuidado con las unidades. Es clave las unidades. Pero no debería ser un problema. Estudiantes de ingeniería del octavo semestre ya pasaron física 1, física 2, física 3. Yo no. ¿Y los pares evaluadores están? El lunes. El lunes. Lunes, martes y miércoles. Ojalá vengan a nuestra clase. ¿Van a pasar No. por las clases ahora o no? Difícil porque es en la tarde nomás, no creo que en la noche. Si vienen, damos la clase en inglés y van a hacerse lo que entienden. Pero ha sido una buena gestión, creo, la de Carlos. Muchas cosas interesantes. Ah. ¿Ya alguien más sacó? Y aquí otra persona ha sacado que la carga crítica es 11.000, o sea, 11.5 y algo kip. ¿Ok? Fíjense que lo estoy dejando que lo hagan solo para que se topen con los problemas de las unidades y demás. Me salió 1766. ¿Sí? 1766. Ya hay otra respuesta más. P crítico igual a 1.76 kips. Muy bien, presten atención entonces. Ha sido bueno que lo intenten. Exactamente eso. A ver. No me esperaba para el otro Andrés viendo atrás. A ver eso. A mí me salió A mí me salió 254.400. 1,76 kilos. Ya, está bien, perfecto. Me salió eso. Ya, está bien. Entonces, presten atención un cachito, por favor. Ahora, fíjense, Sí, eso maldito. presten atención, esta es la ecuación de Euler. Pi cuadrado e i, y este que le vamos a denominar LC, que es la longitud efectiva no ariostrada, o entre puntos de arrostre al cuadrado. En este caso, yo ya les he dado el LC. En todos estos casos es el LC, ¿ok? Porque ese es un tema secundario por ahora, el LC. Bueno, tengo dos inercias, ¿sí? ¿Con cuál trabajo? Con la menor. Si el LC es el mismo para el pandeo alrededor del eje X o el pandeo alrededor del eje Y, si es el mismo para ambos pandeos, siempre con el menor, ¿ya? Pero de todas maneras, si tengo dudas, lo hacemos. Entonces voy a escribir aquí. Para el caso A, lo voy a hacer aquí. Case A. Entonces voy a tener
mi P crítico con respecto al eje X es pi al cuadrado por E vale ¿cuánto? 29.000. ¿Qué cosa? Kilolitros. KSI, ¿no es cierto? Ok, sí. No le voy a poner las unidades, pero tenemos que estar, o lo voy a poner para que no se, aquí así, lo voy a poner con KSI, por la inercia, que vale 800 inch a la cuarta. Ahora aquí yo me tengo que preguntar, ¿hay un problema si esto está inch a la cuarta y esto en KSI? La verdad que no, porque KSI, ¿qué significa? KSI significa keep sobre inch al cuadrado. Keep es fuerza, ¿no es cierto? Inch es longitud al cuadrado. Entonces, como las longitudes están en la misma unidad que inch, no pasa nada hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Sobre LC al cuadrado. LC vale 30, pero esto está en feet. Yo esto lo tengo que multiplicar por 12 para que esté en inch, ¿ok? Acuérdense, aquí vamos a poner un feet son 12 inch, ¿ok? O sea, un pie son 12 pulgadas. Entonces lo multiplico por 12 y todo esto al cuadrado. Entonces aquí voy a tener que P crítico XX, y ustedes dirán cuánto sale. Mientras tanto voy a ir haciendo para el otro eje. Pero, ingeniero, eso no es para el crítico, ¿no? ¿Ah? Eso no es para el crítico. No, estamos calculando. Estamos calculando Ah, el P crítico alrededor del eje XX. El primero son ingeniero 1766.78. Ahora, algo muy importante aquí, y en eso seguramente yo me equivoqué porque, bueno, después lo vamos a corregir. El resultado, como esto está en inch y esto está en inch y se van a anular, el resultado va a ser keep. Entonces esto ya está en keep, por si acaso. ¿Okay? Entonces no tengo que dividir entre 1000 como yo hice. Bueno, P crítico con respecto al eje Y, básicamente lo mismo, solo cambia la inercia, que es 40.1 dividido entre 30 por 12 al cuadrado. ¿Cuánto sale el P crítico con respecto al eje II? 88.56. 88.56. ¿Qué cosa? Kips. Keep, ¿cierto? Entonces, bueno, era lo que nos dijo un compañero, ¿no es cierto? ¿Sí? Directo salió 88.56, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Entonces, este es el P crítico. Muy bien. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente. Que es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que este es el perfil de 30 feet. Entonces yo le empiezo a agregar carga. Cuando la carga esté en 50 aquí, no pasa nada. Me estoy acercando a 60, 70, 80, llego a 88 y ahí va a empezar a querer pandear. Entonces, jamás voy a poder llegar a esto de aquí. Porque primero va a pandear con respecto al eje débil, ¿no es cierto? Sí, jamás. Ahora, ¿se podría hacer algo para evitar que pandee para evitar que pandee con respecto al eje Y y pandee con respecto al eje? Claro, se podría hacer, confinar la columna de tal manera que no pueda moverse o desplazarse con respecto al eje Y y ahí va a fallar con respecto al otro eje. Eso quiere decir colocar más arriostres que impidan el pandeo en ese sentido, ¿entienden? Enseguida les voy a explicar mejor, pero esto es importante entender, ¿no? Entonces, en este caso, nunca vamos a poder llegar y siempre escojo, si yo tengo una duda, porque solamente no quiero confundirlos, pero por eso presten atención. Si yo hubiese hecho una variante al problema y les digo que LC para XX no es 30, sino es 10 feet, no, en todo caso este está bien que lo tenemos en 30. Digo LC y no es 30, sino es 10 feet. Como está aquí en el denominador, esto va a ser un valor más grande, ¿no? ¿Sí? Y en algún caso, si yo sigo bajando esto, este valor en algún caso va a ser mucho más grande que este. ¿Se entiende? ¿Sí? Matemáticas simplemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Arriostrar, ¿no? Pero bueno, cuando en nuestro caso, como las dos longitudes para el pandeo
con respecto al eje XX y con respecto al eje Y es lo mismo, vale 30 feet, siempre escojo el menor. Entonces, ¿cuál es mi P crítico? Es lo que sale ahí. 88.56. Aquí. Ahora, explicado eso, les voy a pedir que por favor calculen para todos estos aquí, para todos estos casos, su P crítico. Directamente es esta misma ecuación de aquí, solo que vamos cambiando la longitud, ¿no es cierto? 127,53. Eh, 127,53. Ok, 100 puede ser mejor. 127.53. Ok, No, no sé. Sí, eso. La otra. No, es para la otra. Ah, 199,26, la siguiente. el siguiente, ok. 199.26. 26. Ok, La siguiente. 354,24. La Ok. siguiente es 797,04. ok. 3.188,16. 3.188,16. Bien, ahí tenemos los P críticos. Un dato que voy a necesitar es la afluencia, no, perdón, el área de la sección. ¿Cuánto es el área de esta sección? El área de esta sección es 14.7 pulgadas al cuadrado. Vamos a anotar aquí. 14.7. Aquí lo vamos a anotar como otro dato, que el área es 14.7 pulgadas al cuadrado. Entonces, yo tengo la curiosidad de saber cuál es la carga con la cual entro en fluencia. Entonces, si yo me acuerdo, fluencia es PI sobre área. Entonces, de aquí, esto es resistencia material, ¿cierto? Es tensión, fuerza sobre área, ¿cierto? Si quiero saber la fuerza, en este caso la fuerza PI será FI por el área.
El SI ¿cuánto vale? 36 KSI. Y el área vale ¿cuánto? 14.7 inch al cuadrado. El resultado va a ser kips. ¿Cuánto da? Por favor, 36 por 14.7. 529,2. 529,2. Esto es kip. Ese dato es bien importante. Lo vamos a tratar de aplicar por aquí. Entonces, eso está más o menos por aquí. Esos 529. ¿Sí? Este es el PI. Bien, entonces lo que voy a hacer es dibujar estos puntos. Para 30 tengo 88.56. No voy a tratar de ser muy exacto, pero más o menos eso estaría por aquí. Quizá un poquito más. Ahí, ¿ya? Luego para 25 es 127, puede ser que esté por aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego para 20 es 199, puede ser que esté por aquí. Para 15 es 354, puede ser que esté por acá. Para 10 es 700, fíjense, voy por aquí. Por aquí. Para 5 me voy al cielo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo uno de estos puntos, esto se va a ir así, ¿no? Se va a ir hasta arriba. Para 5 esto va a ir hasta arriba. ¿Sí? Entonces, acá hay algo interesante. Bueno, lo primero que podemos ver es que mientras más larga la columna, ¿cómo es la fuerza que soporta la columna? Más pequeña, ¿no? Mientras más larga la columna, es más pequeña la fuerza que se necesita para hacer pandear la columna. ¿Eso está claro? ¿Sí? La gráfica lo muestra, ¿no? ¿Sí? Mientras más corta la columna, es mucho más grande la fuerza, ¿no? Pero incluso la ecuación de Euler nos da valores ilógicos. ¿Sí? Lo que pasa es que la ecuación de Euler es una ecuación matemática, ¿sí? Que trata de expresar, digamos, el comportamiento físico de una columna, pero tiene sus restricciones. ¿Por qué? Porque fíjense que para 10 feet me da que la carga de pandeo es 797, pero yo tengo este límite. O sea, jamás voy a poder llegar a cargar la columna con 797 kilos, porque cuando pase los 354 y llegue a los 529 va a fallar por fluencia, ¿no? El material va a fluir y va a fallar. Ya es un estado límite. ¿Entienden? Entonces, aquí tenemos esto. En realidad nuestra curva es así. Esta es nuestra curva. ¿Ok? Esa es nuestra curva. Esta parte de aquí se denomina pandeo elástico. ¿Sí? Este es el pandeo elástico. Aquí hay una región, lo vamos a ver en la próxima clase, que se denomina pandeo inelástico, y esta es básicamente la fluencia. ¿Okay? O sea, columnas cortas, en pocas palabras, no tienen pandeo. No hay el estado límite del pandeo, solamente fallan por fluencia. Nunca, jamás, pero jamás van a poder hacer que una columna corta falle por pandeo. ¿Ok? Cambio, columnas intermedias o columnas largas sí son susceptibles de pandeo. Esta curva que acabamos de graficar es muy importante. ¿Ok? Muy importante. Ahora, hay algo interesante. Mientras terminen de copiar, voy a comenzar algo interesante que hay también ahí.
Hija de puta, mañana me tengo que ir. Eso tarde. Hasta las 10 de la clase. Ya sé, pero no. A las 10 no agarro el micro, boludo. Y ahora donde siempre vivo. ¿Ah? Sí, yo a las 10 salgo de viaje, agarro el micro. ¿Qué hora pasa? 10, ¿no? ¿Qué hora está allá? Ah, ¿dónde agarramos? A las 72. Y después me voy así a la Virgen de Cotoca. Me quiero dormir temprano. Un chavito. No, hombre, se cuide. Uy. Otra vez te estás confundiendo, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Todo esto de aquí es matemática, ¿sí? Una ecuación bastante simple y reemplazar valores y encontrar puntos. Pero si nosotros agarramos columnas reales, las llevamos al laboratorio y las ensayamos de distintas longitudes, puede ser las mismas longitudes, vamos a encontrar que tenemos una serie de puntos. Entonces, las ecuaciones que vamos a ver y vamos a estudiar para calcular finalmente la resistencia de las columnas son ecuaciones que están ajustadas, ¿ok? Que siguen esta nube de puntos, ¿sí? ¿Ok? En realidad esto de aquí viene hasta aquí, ¿sí? Que siguen esa línea de puntos, esa nube de puntos. ¿Por qué hay esta diferencia entre la teoría y la experiencia? Es porque la teoría no considera, por ejemplo, la imperfección que tienen los elementos de columna, no considera los esfuerzos residuales, no considera la plastificación temprana. Entonces, todo eso está considerado en las curvas que vamos a estudiar de la ICC para encontrar la resistencia de las columnas. ¿Ok? O sea, lo que quiero que se entienda es que cuando ustedes estén haciendo quizás una maestría y encuentren una ecuación diferencial para explicar algún efecto, es solamente una aproximación que seguramente va a ser muy útil, pero quien nos va a ayudar a corregir esa ecuación van a ser siempre los ensayos, siempre. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir, si hacemos diversos ensayos hasta hacer fallar las columnas, vamos a encontrar esta nube de puntos, ¿sí? Y esta línea azul es en realidad la que vamos a utilizar para el diseño, no la línea que está en negro. Pero como van a ver, vamos a partir de la línea que está en negro, o sea, vamos a partir de la ecuación de Euler, pero luego esa ecuación la vamos a meter a otras ecuaciones para encontrar estos valores de aquí, que son los valores reales, ¿okay? Que son los valores que se aproximan mejor a la experiencia. ¿Okay? Estos datos se les considera como datos nominales, digamos, que solo se lo ven, digamos, en cuaderno o haciendo fórmulas, y los reales ya sería lo que se ve realmente, que ya que puede ser que le falte algo, no sé, hasta su misma dimensión ya no son como se ve en el cuaderno, digamos. Bueno, sí, o sea, si le quieres llamar nominal no está mal, porque eso es nominal, ¿no? Pero a lo que me voy es que lo que hemos encontrado son valores teóricos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con curvas que predicen valores reales, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Pero aún así, solamente predicen, no quiere decir que el valor que saquemos va a ser realmente el valor final, ¿no? Esos valores siempre, además van a ver que siempre la capacidad le vamos a reducir, ¿no? Así como hicimos en fracción, ¿no es cierto? Reducimos por un factor phi. Todo eso porque desconocemos muchas cosas todavía de las propiedades. O sea, el acero, que es el material que quizás mejor se acerca a la elasticidad perfecta y demás, es muy complejo, ¿no? Entonces, todos esos factores tratan de alguna manera capturar esos efectos que no conocemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, consulta?
Bien, entonces vamos a ir un cachito, y con eso vamos a terminar, a la especificación a ISC 36022. Y nos vamos a ir al capítulo E. ¿Okay? Yo les recomiendo, si es que ustedes se van a dedicar al cálculo de estructuras y demás, que lo hagan imprimir todo y lo hagan empastar, ¿no? Aquí yo hago imprimir muchos libros aquí en Printea, no sé si lo conocen, que están en la Centenaria de Venezuela, lo hacen muy bien. Al final sale como, parece un libro de verdad, ¿no? Todo bien empastadito y demás. Entonces, esto me imagino que va a salir como unos máximo 200 bolivianos. Blanco y negro. Sí. Afortunadamente todas las normas de blanco y negro se la han visto. Es que no la han visto. La única que es a color es la tapa. Después todo es blanco y negro. Igual yo soy enemigo de los planos a colores. Yo digo, un plano bien hecho, por más complejo que sea, en blanco y negro se tendría que entender. O sea, un plano bien hecho, por más complejo que sea, si está bien hecho, se podría entender si es que está todo blanco y negro, ¿no? Entonces nadie dice los colores. No me gustan los planos con colores. Esos son ya los... Bien, nos vamos a ir al capítulo E. Entonces, este es el capítulo que vamos a estudiar y yo les voy a pedir que ustedes no esperen, digamos, el próximo jueves, que puedan hoy o quizás mañana o quizás el mismo jueves, pero antes de la clase, darle una repasada, lo que puedan entender, ¿no?, del capítulo E. Primero vamos a ver que tiene 7 secciones. Deben 10 minutos más y terminamos. Vamos a ver que tiene 7 secciones. El capítulo E. Bueno, la sección E1 son las provisiones generales. Aquí es donde seguramente me habla de cuáles son los estados límites y cuánto es el factor de reducción de la resistencia. Fíjense que tiene una sección específica de las longitudes efectivas. Este es el que les había dicho que se llama LC. ¿Ok? Luego viene la sección E3. Y esta es, por así decirlo, la sección más importante. ¿Ya? Tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sea que tenga que utilizar E5 o E6 o E7, y escuchen bien, ya sea que tenga que utilizar E5, E6 o E7 o el mismo E4, siempre tengo que volver a la sección E3. ¿Es mascota de la carrera? Sí, se llama Alquitrán. Sí. Ya quiere aprender estructuras metálicas. Cariñoso el perro. Anda fuera. Ya. No hay problema, no me molesta, tal vez a ustedes, pero no pasa nada. Mientras no empieza a ladrar y demás, ¿no? Bueno, E3 es el más importante, porque aquí, anótenselo, aquí están las ecuaciones que les estaba hablando, las ecuaciones que están ajustadas y que definen cuándo es un pandeo elástico y cuándo es un pandeo inelástico. Y esas mismas ecuaciones predicen la fluencia, por si acaso, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Entonces, E3 es muy importante. Ahora, fíjense que aquí hay algo muy interesante en el título de la sección E3. Dice flexural buckling. ¿Qué significa flexural buckling? Significa, buckling es pandeo, ¿okay? Pandeo por flexión de miembros
sin elementos esbeltos. Slender es esbelto, ¿no? No sé si alguno de ustedes se traumó con el Slenderman, ¿no? Pero bueno. Entonces, elementos esbeltos. Ahora, lo que quiero que presten atención es que aquí dice sin elementos esbeltos. ¿Qué quiere decir sin elementos esbeltos? Y vamos a explicar un poquito los títulos, porque es importante que entendamos bien y así nos vamos a ubicar rápido. Fíjense que dice Slender Elements. Bueno, se refiere a la sección. Vámonos al caso más común. Voy a entrar a una sección W con unos espesores un poco groseros para que sea muy evidente. Y por otro lado voy a dibujar una sección de W con elementos muy delgaditos, ¿sí? Para que sea igual muy evidente. Entonces, es altamente probable, o prácticamente es el hecho, de que esta sección transversal no tiene elementos esbeltos. ¿Cuáles son sus elementos? El ala y el alma. El slender element, bueno, primero que hay un término que vamos a estudiar después que se llama esbeltez, que es la relación entre el ancho del elemento y su espesor. Valores muy altos de esto puede ser por dos cosas, ¿sí? Puede ser generalmente por un espesor muy pequeñito o por un ancho muy grande, pero muchas veces por la suma de los dos. Entonces, en este de aquí es altamente probable que no tenga elementos esbeltos, es decir, que su lambda, ya sea del ala o del alma, sea muy pequeño. Pero en este otro de aquí es altamente probable de que ya sea el ala o el alma tenga elementos esbeltos que están aquí en la sección E7 con elementos. Entonces, lo que quiero que se entienda es lo siguiente: hay una diferencia en el diseño entre elementos no esbeltos, secciones con elementos no esbeltos y secciones con elementos esbeltos. ¿Por qué? Porque las secciones con elementos esbeltos pueden tener fallas muy localizadas que se llama pandeo local. ¿Ok? Y eso se estudia en la sección E7. ¿Ok? Por un tema de simplicidad, si no me equivoco, en todos los anteriores semestres no enseñé E7, pero en el anterior sí enseñé E7. Dije, vamos acá, como les dije, me gusta siempre cambiar, y en este semestre no va a ser la excepción, vamos a estudiar E7. ¿Ok? Entonces, lo complica un poco más, pero tampoco es que sea muy difícil. No hay que resolver ninguna ecuación diferencial, así que es simplemente entender el concepto y aplicar las fórmulas, nada más. ¿Sí? El detalle está en entender el concepto. Y eso es lo que ustedes quiero que en las clases presten atención y traten de entender. Por eso estoy explicando el concepto. Bien. Ahora aquí quiero que vean que en todo el capítulo E hay tres tipos de pandeo que vamos a estudiar. Tres tipos de pandeo. Uno es el pandeo por flexión, flexural buckling. Otro es el pandeo torsional, torsional buckling. Y otro es una suma de estos dos pandeos, de estos dos modos, que es el flexural torsional buckling o el pandeo flexo-torsional. Hay tres modos de pandeo que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿De qué depende de que una sección esté sujeta al pandeo torsional o al pandeo flexo-torsional? Bueno, en el caso del pandeo torsional depende de si tiene arrastramientos que hagan que el pandeo torsional sea más crítico que el pandeo por flexión, o en el caso del pandeo flexotorsional depende de que el centro de gravedad no coincida con el centro de corte. En esos casos va a haber pandeo flexotorsional. Un ejemplo de una sección donde el centro de gravedad no coincide con el centro de corte es la sección C, ¿no? La sección C tiene más o menos su centro de gravedad
Y me acuerdo que se los dejé como tarea, si no me equivoco, no por punto ni nada, sino por aprender de que averigüen qué es el centro de corte. Aquí está el centro de gravedad y a este lado está el centro de corte, no coinciden. En cambio, en una sección doblemente simétrica sí coinciden. Aquí está el centro de gravedad y también ahí está el centro de corte, lo mismo en esta otra sección. ¿Ok? Entonces, en estas secciones no hay pandeo flexo-torsional, porque coinciden, pero podría haber pandeo torsional. ¿Ok? Esos modos de pandeo los vamos a ir estudiando. Algo que quiero que presten atención es que los capítulos E5 y E6 son bien específicos. E5 es un capítulo que solamente aplica a angulares simples. Los angulares simples son un caso muy especial de estudio. Van a ver que en flexión también hay un capítulo o una sección, perdón, que habla solamente de angulares. Y el E6 es para miembros armados. ¿Qué es un miembro armado? Esto se utiliza mucho en cerchas metálicas. Una sección que creo que habíamos visto algo en la anterior clase o alguna clase, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿no? Esto se llama un T2L. Es una sección T, pero, o sea, tiene una forma de una sección T, pero está formada por dos angulares. Esta es una sección armada, built up es armado, ¿ok? Entonces tiene sus consideraciones propias aquí, sobre todo para el pandeo. Van a ver que en ambos casos hay que calcular una esbeltez y nos vamos a ir acostumbrando con esta letra griega, ¿sí? Con esta letra griega de aquí que mide la esbeltez. Hay tanto una esbeltez de la sección como también una esbeltez del miembro, ¿sí? Esa esbeltez en realidad está en función de la longitud. Eso ya lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero es importante que más o menos entiendan cómo está ordenado la sección E. Creo que es clave entender eso para luego hacer un uso práctico de toda la sección o de todo el capítulo E. ¿Alguna consulta, pregunta? Ahora, este de aquí, built-up members, no confundir con el built-up I, ¿ok? No confundir con el built-up I. Porque el built-up I al final es una sola sección. En cambio aquí son dos secciones que están unidas. Bien, entonces, para los que llegaron un poquito tarde, les comento lo siguiente. La próxima clase es altamente probable que pasemos virtual por un tema de que no va a haber gasolina, ¿no? Ya pasé hace rato a venir y ya hay surtidores, como les dije, ¿no? O sea, voy a tratar de que pasemos siempre las clases presenciales, pero fuerza mayor es gasolina, no estoy loco para perder ahí 4 horas haciendo cola ni nada por el estilo. 1 y 2, la semana del 20 de octubre hasta el 26, que es sábado, no voy a estar aquí, voy a estar en el Paraguay. Esa semana